Hola muchachos, ya vine, aquí el teniente Oxoplay del Servicio Especial de las Sombras, el coleccionista de las idols, para lo que sería una guía de Lobotomy Corporation, en la que hablaremos sobre las ordalias del horario verde. Oxoplay. The Video Games with Sound Soldier Plays. El horario verde puede aparecer en todos y cada uno de los horarios, convirtiéndola en una ordalia bastante desafiante con la que nunca querrás encontrarte. Y sí, todos los horarios de este color son complicados. Es el penúltimo y el último los que pueden hacer que necesites doblar tus sesiones de terapia blanca, así que es extremadamente importante tener presente en tus planes este color. La ordalia del amanecer o la duda es el primer reto con el que te vas a encontrar alrededor de este color y puede ser una verdadera pesadilla para los nuevos gerentes porque la velocidad de sus ataques es relativamente rápida y pueden afectar a múltiples clerks y empleados en un pequeño radio dependiendo de las condiciones que se den. Cuando aparezcan saltará el mensaje: un día una pregunta cruzó por mi mente: ¿de dónde venimos? Nos dieron vida y nos dejaron en este mundo en contra de nuestra propia voluntad. Y particularmente es la misma clase de preguntas que me hago casi a diario, en especial cuando desperté por primera vez en el cuartel general del Servicio Especial de las Sombras. Es como si me hubieran arrancado el corazón de tajo. El objetivo de este horario es simplemente vagar por las instalaciones en busca de víctimas que pueda eliminar con su lanza, y en los días iniciales de verdad que puede desesperar muchísimo. Así que la técnica consiste en atacar con daño negro y blanco para una rápida supresión, mientras tienes cuidado de que no mate a clerks, porque al hacerlo meterá una gran cantidad de daño blanco a los empleados cercanos, haciendo que el ataque de 3 a 5 puntos de daño rojo no sea lo suficientemente significativo, y ya te imaginarás el dolor de cabeza si se cuentan con anormalidades que dependan de la muerte de clerks. Así que casi siempre es mejor centrar tu atención en ellos nada más aparezcan, porque son capaces de ingresar a cualquier lugar. Una vez que los derrotes se mostrará el mensaje: vivir fue un proceso lleno de dolor, cosa con la que estoy más que de acuerdo. El 10% de la cota de energía diaria te será otorgado. Seguido de esto tendríamos la ordalia del mediodía o proceso de entendimiento, que de igual manera serán unos robots pero muchísimo más difíciles de vencer al poseer armamento que les permite realizar ataques a distancia que causan muchísimo daño, y al aparecer saldrá el mensaje: al final ellos estaban atados a la vida. Nosotros solo existíamos para expresar desesperación e ira. Su apariencia es un poco más militarizada y siempre va a ser extremadamente peligrosa en todos y cada uno de los días. La mejor aproximación es hacer uso de armas a distancia que causen daño negro y blanco principalmente, mientras al mismo tiempo haces uso de barreras rojas para defenderte, ya que la metralleta de su brazo causará un punto de daño rojo por cada bala y siempre se mantendrá activa con un alcance muy similar al de un rifle de francotirador. No te dejes engañar por el número, porque puede eliminar a tus empleados bastante rápido, incluso aquellos de nivel máximo. Misma cosa que ocurrirá en combate cuerpo a cuerpo, donde causará entre 1 a 2 puntos de daño por cada diente de su sierra que conecte con la piel, alcanzando cantidades bastante impresionantes. Así que la única ventaja que tendrás contra estas unidades será que de vez en cuando se atascarán para recargar su energía y su munición, y es ahí cuando deberás atacarles. Una vez que logres suprimir cada una de estas unidades, se desplegará el mensaje: entenderemos la vida y el alma con nuestras propias manos, obteniendo el 15% de la cuota de energía diaria. Una vez que hayas logrado superar las primeras dos ordalias, las cosas comenzarán a ponerse bastante pesadas, con muy poca esperanza de avanzar, porque seguirá la ordalia del anochecer o a dónde debemos llegar, que se compondrá de un total de 4 cajas metálicas que aparecerán en pasillos al azar alrededor de las instalaciones, emulando la mecánica de minifábricas que crearán tanto dudas como procesos de entendimiento. Su mensaje será: construimos una imponente torre para regresar al lugar de donde vinimos. Así que una vez que aparezcan deberían convertirse en tu máxima prioridad, porque su capacidad de producción de unidades es ilimitada y lo hará cada 45 a 60 segundos aproximadamente. Así que deberás bajarte estas mini fábricas con daño negro y blanco lo más rápido que puedas. Ubicar un aproximado de 3 empleados en cada pasillo puede resultar bastante útil, pero si no tienes tantos, entonces esperar
en los ascensores o llamar al protocolo conejo para que se hagan cargo de al menos 2 de las cajas es una buena idea. Una vez que destruyas todas y cada una de ellas, aparecerá el mensaje: no hubo respuesta, no encontramos nada de lo que queríamos, solo presenciamos la muerte de la vida misma. Además de la obtención del 20% de la cuota de energía diaria. Este horario en específico suele ser el más complicado en el color verde. Como última ordalia tendríamos a la del horario de la medianoche o hélice del final, que está diseñada para eliminar hasta el último de tus empleados, provocando que muchas veces tengas que reiniciar el día de gestión. Sin embargo, una vez que dominas el truco que gira alrededor de esta especie de estructura, solo es cuestión de repetir la misma fórmula e irle causando daño con el tiempo. Al aparecer se nos mostrará el mensaje: la torre es tocada por el cielo y no dejará nada en la tierra. Esta torre siempre aparecerá en el departamento de información y la estrategia general consiste en aprenderse el patrón que sigue los rayos láser, ya que es la clave para derrotarla. Las mejores ubicaciones son los ascensores de este mismo departamento y una pequeña parte de los pasillos del departamento de control. Uno de los láser siempre estará apuntando hacia arriba, mientras que el segundo girará en el sentido de las agujas del reloj, causando entre 12 a 20 puntos de daño negro a todo lo que toque, pudiendo verse multiplicado hasta en 5 veces por segundo, y será casi inevitable lograr que todos tus empleados sobrevivan a pesar del uso de barreras negras. Inevitablemente uno que otro va a morir, incluso si ejecutas todo a la perfección, ya que después del ave del apocalipsis es la segunda cosa que más vida tiene alrededor de las instalaciones, específicamente 22.000 puntos de vida. Esta estructura será vulnerable al daño negro, pero el uso de armas pálidas también es altamente recomendable, preferiblemente armas de alcance medio o largo, porque con las de cuerpo a cuerpo recibirás muchísimo daño al ubicarte en el centro de la estructura. Aunque si bien los conejos pueden ayudarte a causarle un poco de daño, no es muy efectivo gastar energía llamándolos, por lo que tendrás que hacerlo a la antigüita. Cuando lo logres saltará el mensaje: ¿quién pagará por el sufrimiento y el abandono de las vidas que se nos han dado? Con una obtención del 25% de la cuota de energía diaria. Vamos, que para estas alturas es muy probable que con este bono logres completar el día actual. Muchísimas gracias a nuestros espectaculares miembros de nivel leyenda, Valen y Exderet, por patrocinar este video y proporcionar estamina a este contenido. Sus demostraciones de afecto son fenomenales. Si te están gustando estas guías, no olvides suscribirte para que tu trabajo como gerente sea más sencillo. Déjanos su like y coméntanos acerca de cualquier problema que estés teniendo con alguna ordalia para ayudar. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.